Como seres humanos, la necesidad o capacidad de interacción es constante. Comunicarnos entre nosotros y asimismo transmitir información a los demás se ha convertido en un entorno o acción fundamental en el desarrollo social. Los medios de comunicación, por ejemplo, han sido actores protagonistas, así como también periodistas y profesionales en el campo de la comunicación, para defender y promover lo que sería el derecho que como sociedad tenemos de informar y ser informados en estos espacios destinados a la difusión, exposición e intercambio de información. En este gran mundo del periodismo y esta gran acción de comunicar, todos pueden cometer errores, son humanos, pero hay ciertas reglas o ciertas instrucciones que, como en muchos otros factores o campos, hay que seguir para poder cumplir una meta con éxito. En la actualidad, las diversas herramientas en la red, Internet o aquel espacio digital permiten que la información circule en grandes cantidades y llegue a más número de personas, las cuales se comunican entre sí o brindan información de cualquier tipo de interés, hasta su opinión personal. Aquí es donde el uso y la continua participación de la libertad de expresión se puede ver vulnerada. Los individuos, por su derecho a expresarse, pueden caer en grosería, descalificar a otra persona, hacer acusaciones que dañen el buen nombre o su reputación y malas palabras que pueden radicar en insulto hacia otra persona. Para esto, la legislación ha tomado medidas bajo ciertos puntos claves que tocaremos más adelante, así como se puede vulnerar a la persona desde el ámbito profesional y específicamente a lo que el periodismo concierne, pueden cometerse faltas al momento de hablar de elaboración de contenidos escritos, audiovisuales y su respectiva difusión. ¿Pueden personas que no participan ni intelectual ni económicamente durante el proceso de creación y edición de una noticia reutilizar ese trabajo y lucrarse de él? Este es el cuestionamiento principal que se plantea y a los que se enfrentan los conflictos de los resúmenes de prensa en cuanto a la legalidad del press clipping a través de los links y el framing, ya que en tales recopilaciones muy a menudo se reconoce el autor del texto original pero sin darle ninguna remuneración económica por su reproducción, dando paso a una discusión en cuanto a la legalidad de la actividad determinando si se vulneran derechos o se violan normas. Así que, para dar respuesta a sus interrogantes, a continuación analizaremos una serie de temas que nos ayudarán a comprender mejor la situación entre los derechos de autor, la originalidad y la legalidad. Para aterrizar en el tema, primero tenemos que definir que el derecho de autor es un conjunto de normas que protegen los derechos del creador sobre una obra literaria o artística. Pues en el ámbito de producción de noticias el derecho de autor varía, depende de las siguientes premisas a considerar. Las obras cuyo periodo ya ha expirado, creados hace más de 80 años, no gozan del derecho de autor. Segundo, las obras que se carecen de originalidad no están protegidas por el derecho de autor. Y es que el derecho de autor no cobija en el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, sino esa creatividad que hace diferente el contenido. Así que por ende aquellos escritos que se hacen por medio de las 5W no son originales y no están protegidas por el derecho de autor. Esto no quiere decir que este material informativo esté expuesto al robo o a la piratería, ya que se puede emplear otros medios de defensa. La legislación que reprime la competencia desleal que sanciona el comportamiento de una empresa periodística que obtenga información de su competencia y no por medio de una agencia informativa. Hay artículos que merecen una atención especial, ya que hay normas que permiten su reproducción y utilización sin necesidad de autorización previa y expresada por su creador, y sin pagar contraprestación si cumple las siguientes condiciones. Que se trate de un artículo de actualidad, discusión política, económica o religiosa. Que la distribución o reproducción sea mediante un medio de comunicación. Que el artículo original sea publicado en un medio de comunicación. Que su reproducción o transmisión no haya sido prohibida. Por otro lado, tenemos la titularidad de la obra, la cual busca determinar si la obra periodística original, que sirve de materia prima para la recopilación de diferentes noticias sobre un tema o como se conoce, press clipping, es una obra individual o es colectiva. En el caso de los periódicos se tiene en cuenta que los mismos son obras colectivas ya que son creados por más de un autor, pero la iniciativa de la obra está dirigida por una persona natural o jurídica. Pero teniendo en cuenta la jurisprudencia española, se estableció que los periódicos son obras colectivas cuyo propietario es el editor, ya que él mismo representa una configuración única y autónoma sin que quepa el reconocimiento separado a cada una de las personas que aportan al diario. Hay muchas maneras de cometer infracciones de derechos de autor, y estas muchas veces se pueden evitar sin arriesgar el trabajo que estemos realizando. Uno de los casos más vistos es cuando se quiere transformar un texto sin conocer aquellas bases
que se deben modificar, incurriendo así en plagio u otra clase de falta. Para esto existe el texto derivativo, el cual contiene algunas características que lo convierten en aquella opción para transformar textos con derechos de autor. Dentro de las características básicas de esta adaptación, se debe tener en cuenta la autorización del autor original para hacer aquella recopilación con sus obras, evaluando además la originalidad de aquella nueva creación. Estas son algunas de las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer esta adaptación. Es importante respetar el trabajo de los demás. Si tú quieres utilizar la información de otra persona para tu medio, lo puedes hacer. Pero recuerda que existen unas normas que te ayudarán a no tener problemas. Arranquemos con la primera. El uso de los links. Si quieres utilizar la información de otro sitio web, recuerda que debes colocar el nombre del autor original con su respectivo link. Esto hace que tengas mayor credibilidad y transparencia, por lo cual tu medio ganará puntos con los usuarios. Deep linking. Para no incurrir en los links ocultos, como lo indicamos anteriormente, debes colocar el nombre y el link del autor original. Además, recuerda utilizar la información siempre del sitio en donde se publicó por primera vez y no en páginas que se apropiaron de esta información. El framing. Por último, jamás manipules la información de otras personas y tampoco te apropies de su contenido. Si tú deseas realizar algún tipo de apropiación, debes primero comunicarte con la persona dueña del contenido. De lo contrario, jamás hagas esto en Internet. Es importante que a la hora de crear un medio tengan en cuenta la importancia de no caer en la competencia desleal. Esta es sancionada en la Ley 256 de 1996, señalando que esta se refiere a aquellos actos que afectan las sanas costumbres mercantiles. Por último, el derecho comparado, que desde 1997 protege los derechos de autor en la profesión periodística, haciendo que los contenidos originales no serán replicados sin primero tener una autorización. Para no incurrir en este grave error, primero se tiene que estar seguro que las palabras tomadas de otro medio estén protegidas porque la empresa está protegida o no de derechos de autor. De lo contrario, tendrán que pagarse contraprestaciones. Por último, pero no menos importante del derecho comparado, es no buscar la forma de lucrarse con palabras ajenas a las propias porque se incurre en competencia desleal y es vista como parásita, por lo que se apropia de manera inmediata del trabajo y de la reputación ajena. Muchas veces y para obtener información, los periodistas se refieren a obras literarias, artísticas o académicas para adquirir conocimientos que sirvan para la formación de algún artículo, noticia o contenido a difundir. Para esto se han establecido parámetros para que aquel que utilice alguna obra como base o su información para algún contexto cumpla con ciertas reglas o puntos claves para no caer en abuso del conocimiento plasmado por el autor o copia del contenido y lograr hacer uso honrado del mismo, es decir, que no interfieran o causen daños a los intereses del autor original, denominándose esto como derecho de cita y limitaciones del derecho de autor. La primera es: la obra citada tiene que haber sido publicada. La segunda, identificar la fuente u obra y el nombre de su respectivo autor. La tercera, la cita o mención de la obra sea correspondiente al uso honrado. Y la cuarta, que su mención o cita sea coherente con su uso o fin al que está destinada, bien sea análisis, crítica o ilustración de algún concepto o una idea. Aquellas acciones que podamos ejercer para no incurrir en problemas con nuestras fuentes son fundamentales en la creación de toda pieza periodística. Por eso, a ustedes que se están incorporando a la sociedad civil, les pedimos que siempre sean regidos por los valores y la moralidad a la hora de informar. En sus manos está el derecho fundamental de informar. Suerte con esta nueva iniciativa de periodismo independiente.